En realidad lo que nos toca ver hoy es la última etapa de la Edad Media, que dijimos que en nuestra clasificación que hemos elegido le llamamos los 1000 años de incertidumbre, que son los años que van desde el 500 hasta el 1500 después de Cristo, o sea que ya estaríamos en esa última etapa que es del 1350 más o menos hasta el 1500. Todo esto de las órdenes monásticas que estuvimos repasando recién, ya empezó mucho antes, alrededor del año 1000, 1100, fue la época de gran difusión de estas órdenes, que seguían la mayoría la regla de San Benito, ¿no? Porque antes de eso habían habido monjes, pero eran todos como individuales, no vivían en comunidad. Después empezaron esto de vivir en comunidad y de tener una cierta reglamentación que principalmente era el tema de dejar todo, de vivir en comunidad, el celibato y la obediencia al Papa en todos los aspectos. Pero después viene una etapa complicada, muy complicada, que es cuando ya el papado empieza a tener unas grandes dificultades porque empieza a haber corrupción dentro del papado y en varios casos se producen cismas porque hubo 2 papas simultáneos o hasta 3 papas simultáneos en una época. O sea que realmente fue una época muy controvertida. Incluso hoy día muchos historiadores católicos dicen que algunos de esos papas no fueron verdaderos, ¿no es cierto? No los quieren incorporar dentro del orden de papas desde el comienzo. Lo del papado empezó a nacer porque habíamos contado la clase pasada, que el obispado de Roma empezó a tener mucho poder respecto a los otros obispados, al de Alejandría, al de Cartago, al de los que estaban en la zona más al oriente. ¿Por qué se sucedió esto? Porque cuando los bárbaros invadieron Roma y cayó Roma, en ese momento, cuando cae Roma y los bárbaros invaden, lo único que sobrevivió, digamos, como forma romana fue la iglesia. Y el Papa tuvo mucha importancia en ese tiempo porque logró justamente que las cosas se apaciguaran, que hubiera un poco de calma a pesar de esta invasión y de la caída de Roma y todo lo que había sucedido. Entonces, es como que tomó el control de todo y empezó a ejercer mucho más poder que el resto de los obispados, y de ahí entonces empieza la historia de los papas a partir del obispado de Roma, ¿no? Y por otro lado, algo que sucede en esta época es que empieza la peste, la famosa peste negra, que vamos a ver enseguida un videíto, porque ya que estamos en tema de pandemias, es muy llamativo cómo se dio esta situación en ese momento, y esta peste, la peste negra, que era, o peste bubónica, terminó esquilmando a 1/3 casi de la población de Europa en ese tiempo, o sea, fue tremendo. Y eso lo que llevó fue a que la gente no tuviera esperanza, estuviera totalmente con miedo a lo que sucedía después de la muerte, y realmente fue una época muy desesperante en ese momento, que incluso llevaba a creer cualquier cosa, ¿no? Y había movimientos místicos que surgieron en este tiempo también, y muchas otras cosas que confundían a la gente. Y para colmo, viviendo todavía en ese sistema feudal de la Edad Media que traía mucha pobreza, la mayoría de la gente que eran campesinos, que eran pobres, no tenían cómo curar sus enfermedades ni nada, y a la vez mucha pobreza material. Los únicos que eran ricos eran la cúpula de la estructura esa feudal, que eran los nobles, los reyes y los obispos, ¿no? Que también en muchos casos tenían territorios, tenían propiedades, y en esta última época también se estaban enriqueciendo mucho a causa de explotar a toda la gente con impuestos y más impuestos, y además con todas esas estructuras que tenía la iglesia para irse enriqueciendo cada vez más. Vamos a ver entonces el tema de la peste, el tema de los aspectos políticos que empiezan a intervenir, a ocurrir en esta época, vinculados a que ese gran sacro imperio romano germánico que hablábamos la clase pasada se componía de un montón de territorios, de lugares con distintas nacionalidades, y eso empezó a pesar en esta última etapa,
entonces empiezan a haber hasta conflictos internos dentro del Sacro Imperio. Por ejemplo, un caso típico era Francia con Inglaterra, ¿no? Y ahí se empieza a producir una guerra que fue muy importante en la historia, que es la Guerra de los 100 Años, y hubo conflictos muy, muy importantes. Entonces, cuando Inglaterra apoyaba, por ejemplo, a un cierto papa, Francia siempre estaba del otro lado, ¿no? Siempre había ese conflicto entre Francia e Inglaterra, pero también estaba el Imperio Alemán, con los Habsburgo en Austria, estaban en Checoslovaquia había otro. En cada lugar de esa gran Europa, en ese tiempo, estaban empezando a florecer estas nacionalidades o imperios que hacen que se empiece a mover toda la estructura y dar paso después a lo que sería ya la Edad Moderna con el Renacimiento. Otra de las cosas son los avances del islamismo y la caída de Constantinopla en 1453, o sea, está dentro de esta época que nos convocan esta noche. O sea que acá ya cae lo que se llamaba el Imperio Romano de Oriente, ¿no? Porque Constantino fue el que hizo construir esa gran ciudad de Constantinopla, y la caída fue justamente con el Imperio Otomano, que avanzó sobre esta ciudad, y finalmente, después de un largo asedio que tuvo la ciudad, finalmente cae en manos de los islámicos. Y por último también, algo que no se mencionó la clase pasada, pero que es muy importante recordar, es que ya en el 1100 y algo, y 1200, se había conformado el imperio más grande de la historia de la humanidad prácticamente, que fue el imperio mongol, que estaba en toda la zona de China, Asia Central, la Mongolia, y alguna parte de la India también abarcó. Y este imperio, fundado por Gengis Khan, que está ahí en el apunte que ustedes tienen, el hijo de él se casó con una cristiana. Y en un momento el imperio tenía que definir a qué religión iba a tomar como religión oficial, porque justamente veía que eso le iba a dar más poder, digamos. Gengis Khan veía que el tema de tener una religión oficial, así como el islamismo estaba avanzando, o el Imperio Otomano se estaba formando con la religión del Islam, el Imperio romano-germánico estaba avanzando con el cristianismo, él quería una religión oficial. Y había pensado en el cristianismo. Eso lo relata después, está relatado de que mandaron a pedir al Papa que enviara frailes para enseñarles todos los aspectos del cristianismo. Y eso se dio en la época de las cruzadas, y él pidió que mandaran 100 frailes para enseñarles el cristianismo, porque ellos estaban dispuestos a aceptar el cristianismo como su religión oficial. La cuestión es que no le dieron ni 5 de bolilla en ese tiempo, por las cruzadas y demás, y otros intereses que tenían en ese tiempo el papado, y mandó solo 2 frailes dominicos que nunca llegaron como 30 años después del pedido que se había hecho. Por lo tanto, finalmente ya el Islam ya empezó a dominar, y terminaron sucumbiendo ante distintas avanzadas del Islam, y por supuesto la religión que predominó después en toda esa zona fue el Islam. La otra que estaba también presente era el budismo, pero el budismo estaba como más alejado, era con menos cantidad de fieles, por lo tanto no fue una opción. Pero realmente se considera que esa fue una de las pérdidas más grandes que tuvo el cristianismo como objetivo misionero. Fíjense qué interesante, ¿no? Que no llegó, porque si esto se hubiera dado, realmente hubiera sido impresionante cómo podría haber avanzado el cristianismo si hubieran obedecido esta opción que se les dio de misionar en esa zona, y convertir al cristianismo tantas personas en un sector tan amplio como fue el Imperio Mongol. Bueno, y en el tema religioso es lo que vamos a ver también. ¿Qué fue todo esto de la opresión económica de la Iglesia? ¿Qué fue el cautiverio babilónico de la Iglesia? Y finalmente el cisma papal. Si ustedes pudieron hacer una de las autoevaluaciones, ahí figuraba uno de los problemas que empezó a tener la gente con la Iglesia,
porque la iglesia quería enriquecerse cada vez más y entonces había una serie de herramientas que ellos usaban para poder sacar plata, ¿no? Entre esas cosas estaban, por ejemplo, las dispensaciones, que era cuando alguien ofendía o no cumplía la ley canónica, se le pedía un dinero para poder darle la disculpa. Las anatas, ¿alguien se acuerda qué es lo que eran? La nata. Las anatas. No, no son lo mismo como los pactos, como cosas que hacían para pagar sus pecados, sus deudas, o sea, como librarse, o sea, como un... En realidad tenía que ver con los obispos, es decir, que todo lo que cada obispo ganaba en un año, en el primer año de servicio, lo enviaba a Roma, al papado. ¿Ah? Y como eso les daba muy buena renta, digamos, lo que hacían era las colaciones también, es decir, que a los pobres obispos los cambiaban de lugar muy frecuentemente porque ese primer año de servicio, todo lo que entraba a la iglesia iba para el Papa. Entonces, de esa manera, también lograban mayor ingreso. La simonía era otra de las cosas que ellos hacían, que era determinar cargos, jerárquicos dentro de la iglesia, y esto estaba vinculado con el nepotismo también, que era dar cargos a los parientes, ¿no? Entonces, si tenían hijos fuera de la... Muchos de los papas tuvieron hijos, como todo el caso de los Borgia, por ejemplo, entonces se les daba cargos a esos hijos que tenían, o a un tío, o a un sobrino, y entonces se distribuían los cargos de esa manera. Bueno, también había preservaciones, es decir, que todos los oficios más caros, porque ellos cobraban cada oficio que hacían, todos los oficios más importantes, por ejemplo, si era un acto que los emperadores hacían y pedían que el Papa estuviera, todo eso quedaba reservado al Papa, ¿no? Y de esa manera el papado empieza a enriquecerse de una manera muy grande y había una opresión muy grande hacia la gente ya estaba podrida, estaba cansada de que la iglesia los estuviera. Eso se nota mucho también en algunas películas de la Edad Media que habrán visto, y algunas otras películas de ese estilo también de la Edad Media. Robin Hood. Robin Hood, exactamente. Y una de las cosas que también siempre van a ver en estas películas es que todos los obispos y la gente del clero se ven como bien gorditos, ¿no? Porque se alimentaban bien en ese tiempo y siempre estaban sacándole la plata a la gente. Bueno, eso va produciendo en cierta manera un gran desencanto de la iglesia y empiezan a haber muchos que reclaman, ¿no? Y que dicen, esto no es la verdadera iglesia, esto no puede ser así porque no hay nada de amor del Señor ni no queda nada de la verdadera esencia del cristianismo en todo esto que se veía. Después lo que se llamó el cautiverio babilónico se refiere a una época muy controvertida donde se trasladó el papado con sede en Aviñón, en Francia, y entonces muchos no estuvieron de acuerdo con ese traslado y finalmente también determinaron un papa que era de Italia, de Roma, y hubo simultáneamente dos papas posterior a este cautiverio babilónico. Y para poder poner fin a eso tuvieron que hacer un concilio que lo llamó en los concilios, ¿se acuerdan el primer concilio que estudiamos de Nicea? Al comienzo, la primera clase, lo había llamado el emperador Constantino, ¿recuerdan? Y donde se trató el problema de los arrianos y demás. Bueno, los emperadores se suponía que eran quienes llamaban a estos concilios, pero después empezó a darse que los concilios a veces los llamaba el mismo papa también. En este caso los llama los emperadores y se da este concilio de Pisa, donde la idea era de poner a los dos papas que estaban en ese momento y nombraron un tercer papa. Pero ninguno de los dos papas quiso renunciar y quedó nombrado este tercero, o sea que hubo en ese momento 3 papas simultáneos por un periodo importante, y ahí es donde hablamos de lo que se llamó el cisma papal. Posteriormente vino otro concilio donde se tuvo que sacar a los 3 y se nombró otro papa,
y ahí queda nombrado el famoso Martín V, que a partir de ahí viene ya toda la línea de papas hasta el día de hoy. Sin embargo, ese nombramiento, digamos, de Martín V tuvo bastantes quejas, y hay muchos que opinan que generó un gran dilema en el seno del papado, porque primero que lo había convocado un emperador, que había sido el Segismundo de Luxemburgo, ¿no? Un emperador de Alemania en ese momento. Cosa que si nos guiábamos por la ley canónica lo tenía que llamar los mismos cardenales que estaban en ese tiempo. Por otro lado, se depuso a los otros tres y nunca se sabía bien cuál de los tres que estaban era el auténtico. Entonces también eso generaba un cierto problema. Y uno de esos seguidores, uno de esos que estaban ahí, o sea, el que continuó a Alejandro, que fue el tercer papa que entró en ese momento, fue un papa muy, muy corrupto, y se tomó nombre Juan XXIII, pero como no lo considera la Iglesia Católica por su corrupción y demás, entonces Roncalli mucho más tarde tomó el mismo nombre de él, Juan XXIII, porque consideraba que él, de los dos que estaban, o sea, de los tres que había en ese momento, el francés, el italiano y este otro, él dicen que era el auténtico, sin embargo era un papa bastante cuestionado. Y la otra cosa que deja todo esto es que en realidad ese papa elegido por el concilio, lo que daría a entender es que el concilio estaría con mayor poder que el papa, ¿no? Y eso realmente la Iglesia en muchos casos no lo aceptaba, y hasta el día de hoy es la línea papal y de cardenales que tenemos. O sea que evidentemente si fuera así, el concilio debería tener más poder o estar por encima del poder del papa. Bueno, y también vamos a discutir esto de las voces de protesta. ¿Alguno pudo leer cuáles fueron estas voces de protesta que arrancaron en este tiempo? Pedro de Bruys fue una persona que aparece ahí predicando en el sur de Francia, pero ellos tenían tanta bronca con todo esto que sucedía en la iglesia, que se oponían a todo tipo de culto o de rito eclesiástico. Entonces se empiezan a oponer a los bautismos, al sacramento de la misa, no querían saber nada con nada. Y por esa razón, entonces fueron juzgados como herejes en muchos casos, y fueron condenados y muchos muertos. Pedro de Bruys fue muerto por el mismo populacho, digamos, al escuchar lo que él decía y demás, lo terminaron matando. Después hay un seguidor de él que fue Enrique de Lausana, y también tenían esas mismas ideas, ¿no? Que había que ir en contra de todo lo que fuera rito eclesiástico, y sobre todo si eran sacramentos impuestos por papas o por clérigos o por obispos que eran corruptos. Entonces decía que eso no valía absolutamente nada. También terminó siendo condenado como hereje. Después aparece también Arnaldo de Brescia. Arnaldo de Brescia fue muy erudito, incluso él estuvo en la escuela escolástica. ¿Se acuerdan que hablamos del escolasticismo la clase pasada? Y ya empezaba a ver estas personas que eran muy estudiosas y empezaron a compilar y a hacer la teología sistemática y demás. Y había uno, ¿se acuerdan de Abelardo? Que era uno de los escolásticos. Bueno, Arnaldo de Brescia fue seguidor de Abelardo y era muy, muy, muy instruido, muy formado, pero miren qué contradicción, que uno de los que más se opuso a Arnaldo de Brescia fue Claraval, del cual estábamos escuchando la canción al principio, ¿no? O sea que esto lo vamos a ver en la historia de la iglesia, así como está en la Biblia. ¿Se acuerdan cuando en cierta forma Pablo se enojó con Pedro por ciertas reacciones que Pedro tenía? Y hubo algunos conflictos ahí también con Marcos, con Bernabé. ¿Se acuerdan ese tipo de conflictos que aparecen en Hechos? Bueno, en toda la historia de la iglesia aparecen estos conflictos
entre verdaderos siervos del Señor, ¿no? Porque nadie podría negar que Claraval era un gran siervo del Señor y tuvo una gran influencia en ese tiempo y hasta el día de hoy con sus escritos, con sus cánticos, pero también Arnaldo de Brescia había reaccionado ante cosas que estaban ocurriendo y su voz fue muy escuchada y él tuvo una reacción importante y eran esos comienzos de transformar las cosas, de querer revertir lo que estaba ocurriendo y volver a la esencia del cristianismo. Y sin embargo, también tuvieron entre ellos sus conflictos. Eso nos queda como enseñanza, ¿no? Que a veces no hay que estar juzgando tanto a otros que están creciendo mientras sus intenciones son sanas y tienen ganas de compartir el evangelio a otros. Tenemos que dejar que el Espíritu obre en distintos lugares, en distintos tiempos, con diferentes personas, aunque no estemos de acuerdo tal vez con sus métodos o con algunas cosas. El Señor es el que juzga, es el que obra en cada corazón. Bien, y después ya llegamos a estos tres más muy importantes, que fueron Pedro Baldo, Juan Wycliffe y Juan Hus. A mí me resulta sumamente grandiosa la historia de Juan Hus, porque es como si fuera el mismo Lutero, pero 100 años antes, ¿no? O sea, su historia es muy parecida, pero no tuvo la suerte de Lutero, porque Juan Hus, en el final casi de su vida, llega a ese famoso concilio de Constanza con un salvoconducto del emperador. Y la idea de él era que iba a ir a ese concilio para defender las ideas que él tenía respecto a una serie de puntos, pero entre estos puntos básicos que tanto Baldo como Wycliffe como Hus defendieron en forma muy tajante, que era que la Biblia fuera la principal regla de fe, que no estuviera por encima todo lo que era la tradición eclesiástica, por encima de lo que dice la Biblia. Para ellos la Biblia era central. Lo otro que defendían era que la Biblia llegara a la gente, es decir, que estuviera traducida en el idioma para la gente, no que siguiera siendo siempre en latín, que no lo entendía ya casi nadie. El otro tema que defendían muchísimo en algunos casos era el bautismo de creyentes también, como Pedro Baldo. Pedro Baldo fue muy firme su postura respecto al bautismo, que debía ser una vez que la persona fuera creyente. Y después el otro gran tema era la predicación de los laicos. Ellos defendían que toda persona podía ser un predicador. Incluso fíjense qué notable que Pedro Baldo también defendía a mujeres predicadoras, ¿no? En ese tiempo. Bueno, y Juan Hus va a ese encuentro en el Concilio de Constanza y sin embargo el salvoconducto no lo defendió. Caso contrario pasó con Lutero, ya lo vamos a ver la clase que viene. Y fue condenado como hereje y terminó siendo quemado en una hoguera. Una persona que yo creo que si hubiera sido escuchada en ese momento, la Reforma hubiera tenido 100 años antes su protagonismo, la Reforma protestante. Así que son personajes para estudiarlos, para analizarlos, pero muy, muy interesante la vida de ellos. Y Juan Wycliffe, ¿qué se acuerdan de él? Él estuvo en la zona de Inglaterra, pero hay algo muy importante de la obra que él hizo. ¿Alguien se acuerda algo? ¿Pudo leer? Era el tema de la traducción. De la Vulgata. Perfecto, la traducción de la Vulgata latina al inglés. Y fue tremendo lo que él hizo, porque incluso cuando él lo realizó, este proyecto, todavía no estaba la imprenta funcionando. Entonces realmente hicieron copias, todo a mano. Y dice que sus seguidores, que ¿cómo se llamaban? ¿Alguien se acuerda cómo se llamaban los seguidores de Juan Wycliffe? Los lolardos, que les decían. Ellos iban a todos los campesinos y les leían la escritura y además les entregaban copias, ¿no?, que habían realizado. Y fue una manera de difundir el evangelio en forma muy, muy especial. Y empezaron a darse cuenta todas las personas del pueblo, la gente común, que realmente era una cosa muy distinta a lo que la Biblia decía, a lo que estaba pasando, sucediendo en la iglesia. Es decir, que las ideas se empezaron a difundir
muy rápidamente, y mucho más todavía cuando ya tenemos la imprenta, que fue la ventaja que tuvieron Lutero para difundir sus ideas en forma mucho más masiva, porque llegaba a todos y era muy fácil tener las copias de todos estos pensadores, ¿no? Bueno, y Juan Wycliffe finalmente fue condenado, pero no lo mataron. Él murió en forma tranquila en el lugar donde él enseñaba, pero fue muy notable su obra. Incluso hoy el Ministerio de Letra, que no sé si alguno lo conoce o ha estado vinculado, viene a partir de Juan Wycliffe, ¿no? Tiene como su antecesor o su principal pionero a Juan Wycliffe. No es que se armó ahí, pero sí han tomado su nombre como el nombre de base para toda la organización que trabaja con la traducción de la Biblia a distintos idiomas. Bueno, esto, lo que yo quería que vieran acá son estos cuadros que les voy a dejar también. Por supuesto que la idea no es que ustedes se lo aprendan de memoria, ni sepan tantos nombres y todo eso, pero sí que lo tengan para poder organizarse y cuando tengan que discutir un tema, cuando alguien les pregunte, lo tengan así como sintetizado o sistematizado en estos cuadros. Los concilios lateranos fueron muy importantes, pero especialmente el Laterano III y el Laterano IV. Estos concilios se dieron antes, o sea, en la época que vimos en la clase pasada, ¿no? Pero fueron dentro de la Edad Media. Fíjense que una de las cosas que se condena en el Concilio Laterano III fue a los cátaros. Si alguno alguna vez ha ido a Francia, hay símbolos de los cátaros por un montón de zonas. ¿Ah? Es como una cruz, ya se los voy a mostrar, una cruz un poco rara con unos puntitos. Los cátaros fue un movimiento cristiano, pero de ese tipo gnóstico, o sea que realmente de entrada fueron tratados como herejes por sus ideas gnósticas, ¿no? Pero difundieron el cristianismo en varias zonas de Francia. Y lo otro era que también se estableció en ese concilio que había que tener un requerimiento de 2/3 de votos de cardenales para elegir a los papas. Eso quedó después hasta el día de hoy. En el Laterano IV, que fue muy importante, se determinaron cosas que también estuvieron hasta hoy. Y lo más importante, fíjense, fue que se estableció la Inquisición o el Tribunal del Santo Oficio, que duró por cientos de años después. Lo vamos a ver también en la historia de la Iglesia más adelante, cuando recién se terminó con este bendito tema de la Inquisición, pero que trajo tanto dolor, tanta amargura y se quemaron tanta cantidad de literatura cristiana por este tema de la Inquisición, que quedó desde este concilio en el año 1215. También en este concilio se estableció la doctrina de la transubstanciación. ¿Alguien sabe qué es esto? ¿A qué se refiere lo de la transubstanciación? Sí, el catolicismo lo usa cuando hace el evento de la Cena del Señor, que es la Santa Eucaristía. Él dice que, o el cura dice, o enseña que es como si literalmente se convirtiera, en este caso la hostia o el pedacito de pan ese que dan en el cuerpo, y la sangre en realidad, que es el vino, se convierte en la sangre de Cristo. Eso es, que hay como una especie de transformación directa en el cuerpo y en la sangre de Cristo. Después la otra doctrina es la de la consubstanciación y la última es la del símbolo, o netamente un símbolo que ocurre con el pan y el vino, que nos representan la sangre y el cuerpo de Cristo. ¿Eh? Están esas tres, las vamos a volver a revisar cuando veamos los reformadores en la clase que viene, pero ya desde este concilio laterano la Iglesia Católica tomó esta idea de la transubstanciación. Bien, y otra cosa es que condenó a los cátaros y valdenses. Los valdenses eran los seguidores de Pedro Baldo, o sea que también se los condenó desde este concilio, y preparó la Quinta Cruzada. Bueno, eso vimos la clase pasada, que fueron como 11 cruzadas, pero hay una que no está muy claro si fue o no fue considerada cruzada. De todas maneras, ninguna fue realmente positiva, solamente la segunda,
y la cuarta, el resto fueron más bien pérdidas que otra cosa. Después tenemos los concilios de Lyon. Lyon está en la zona de Francia también. Y estos tres concilios que son muy importantes, el de Pisa, en el 1409, que es donde ocurre esto que yo les contaba recién, que se determinó suspender a los dos papas que estaban coexistiendo en ese momento, el francés y el italiano, y se establece a Alejandro V como el tercero, o digamos, ellos dan lugar a Alejandro V, que él sería el verdadero papa, pero ninguno de los otros dos quiso renunciar. Entonces quedaron, a partir de ahí, los tres papas simultáneamente. Eso se le llamó el cisma, el gran cisma de la Iglesia. Y bueno, quedaron desde ese concilio, del de Pisa. El concilio de Constanza, que se dio en el 1414 hasta el 1418, fíjense, terminó un año después justo de la condenación de Juan Hus. Ese fue el famoso concilio que juzgó y ejecutó a Juan Hus. Y este sí terminó con el cisma papal, deponiendo a los tres papas y nombrando a Martín V, que yo les comenté recién, que a partir de Martín V viene ya toda la descendencia de papas que tenemos hasta el día de hoy. Afirmó, por un lado, la autoridad del concilio por sobre la autoridad del papa, y por sobre la Iglesia en general, sería como la máxima autoridad de la Iglesia. Y bueno, y después el de Basilea, que también fue muy importante, pero se alargó tanto en el tiempo. Fíjense lo que duró del 1431 al 1449. Por lo tanto, realmente fue muy extenso, y este tipo de concilios tan extensos finalmente no terminaban en nada, digamos. Terminaba siendo muy complicada la cuestión. Y eso hizo que finalmente se debilitara la autoridad de los conciliaristas, justamente, y el Papa lo usa para reafirmar su autoridad. Y en este de Basilea se llegó a un acuerdo con los husitas. ¿Los husitas quiénes fueron? ¿Los descendientes de quién? ¿O los seguidores de quién? De Hus. De Hus, perfecto. Vieron que ahí también se nombra en el apunte que Juan Hus no solo hizo una gran reforma en el sentido religioso, digamos, sino que también él fue el gran nacionalista checo, o sea, que fue quien conformó las bases de la nación checa. Por lo tanto, desde el punto de vista político, se le recuerda a Juan Hus como uno de los pioneros del nacionalismo y de la conformación de la nación checa. Y de sus seguidores, que hubieron como dos partidos, ¿se acuerdan? Después finalmente se armó la Unita Fratorum, y de esa después hubo un movimiento muy importante que fue el movimiento de los moravos, un movimiento evangélico que lo vamos a ver posterior a la reforma, eso, y quienes tuvieron contacto con los moravos y realmente tocaron su corazón por su fervor evangelístico fueron los hermanos Wesley, que los vamos a ver más adelante, ¿no? Pero realmente fue un movimiento que tuvo una influencia grandísima en cuanto a fuerza evangelizadora, que provenía justamente de Juan Hus. Bien, estos son los papas que se nombran como los más complicados, los más corruptos de la historia del papado, ¿no? Que se llamó Esteban VI, pero que hizo de todo. Fíjense en la foto, es porque él estaba tan enojado con el papa anterior que lo hizo desenterrar, ya estaba muerto, lo hizo poner en el trono con toda la ropa y lo juzgó a sus restos, porque ya estaba muerto, ¿no? Entre las cosas locas que hacía. Sergio III también estuvo en el poder allá por los años 904-911 y llegó a tener mucho poder, y declaró a varios de sus rivales antipapas, hizo asesinar a muchos cardenales y a todos los que se oponían. O sea, realmente era increíble las cosas que hacían estos papas, que fueron los más complicados y difíciles de la historia. Juan XII era de Roma, también por finales del siglo X,
tenía solo 18 años cuando entró al papado, fíjense el lío. Después por eso en uno de los concilios se estableció que 30 iba a ser la edad mínima para poder ser papa. Pero dice que era un desastre el papado por la cantidad de fiestas que hacían, al estilo de un burdel, se menciona, las cosas que hacían en su periodo de papa. Después estuvo Benedicto IX también, dicen que era como un demonio del infierno, tan vil, tan sucio, tan execrable, que me da escalofríos pensarlo, ¿no? En las cosas que escriben acerca de él. Ocupó el cargo en 3 ocasiones diferentes, o sea, salía y volvía a entrar al cargo, y tuvo un comportamiento muy violento en general. Después estuvo Bonifacio VIII, también en Roma, y tenía una habilidad especial para iniciar peleas. Bonifacio emitió una bula papal, el término de la iglesia, para una proclamación oficial que colocaba a los reyes de Europa y sus ejércitos bajo su mando supremo. Es decir, que él se consideraba que estaba por encima de todo, casi Dios en la tierra, más o menos, lo que él pensaba. Murió poco después y, bueno, según Dante Alighieri, ¿no? Vieron que está en esta época ya empezando los grandes exponentes del Renacimiento. Este fue uno de los papas que ocuparía el círculo del infierno, en el infierno de la obra de Dante. El Papa Urbano VI, bueno, este estuvo justamente en la época que se desgarra la iglesia en 2, porque empieza el papado en Aviñón, ¿se acuerdan? O sea, después de él empieza este cisma, o lo que se llamó el cautiverio babilónico de la iglesia. Y después tenemos también al infame Juan XXIII, del cual hablamos y que yo les conté, el gran dilema que quedó a partir de aquí, y que Roncalli, el Papa Roncalli, tomó el nombre de Juan XXIII porque él, como habían sido 3 en ese momento, no quedó dentro de la lista de los nombres de papas. Y el Papa Alejandro VI, y acá sí empieza la línea de los Borgia, ¿no? Rodrigo Borgia, y si alguien tiene mucho interés en ver cómo fue toda esta historia, puede ver la serie que está de todos los Borgia dentro del papado, que se trasladó hasta los hijos y sobrinos, ¿no? de la misma familia. Y colocó a sus propios hijos en cargos de poder en el gobierno eclesiástico. Y nos queda el Papa León X, Giovanni de Medici, de Florencia. Fíjense que ya él está en esta época entre el 1513 y el 1521, o sea que durante su gestión fue cuando Lutero cuelga las 95 tesis en la iglesia de Wittenberg, que lo vamos a ver la clase que viene, pero fue durante la gestión de León X, y justamente una de las cosas que más estaba en ese momento prosperando era el famoso tema de las indulgencias, o sea que este fue el papa que más se destacó por el cobro de perdones para el cielo, ¿no? Perdones por los pecados, y para poder sacar a un pariente del purgatorio había que pagar estas famosas indulgencias. Así que él fue quien estuvo después, lo vamos a ver ya la clase que viene con la historia de Lutero. Bueno, hasta acá entonces es lo que yo quería hacer un breve repaso, y por supuesto me quedan muchos temas en el tintero que los tienen ahí para mirar dentro del apunte, pero hay una cosita más que me gustaría compartir con ustedes, que es un videíto acerca de la peste, para que veamos cómo fue el impacto que tuvo esto para la gente y para las personas que vivían en ese tiempo. Así que si me aguantan, ¿les parece? Todos se pueden quedar, son 10 minutitos que dura el videíto. Sí, estoy acá. Buenísimo. ¿Puedo hacer un comentario? Sí. Ahora que hablaba justo esa parte donde está Dante Alighieri, y siempre uno estudió o le hablaron sobre el famoso infierno. Perdón. Dante Alighieri, sí.
los dibujos y todas esas formas y cosas tan como desordenadas, pero, o sea, para él tenían un orden porque realmente vivió una cuestión tremenda con esos papados. Claro, Entonces, sí. desorden era un... Era un gran desastre. desorden. Yo no sé, la gente pobre. Lo que pasa que había mucha ignorancia también, por supuesto. Claro. Nadie tenía acceso a leer cosas, a saber más. Entonces, muchas cosas se las creían y les pasaban por Claro. encima. Pero era impresionante el desorden que había, en todo sentido. Mucha corrupción. La peste bubónica o peste negra. Algo de una magnitud desconocida que solo es comparable con la terrible plaga de tiempos del emperador romano Justiniano, entre el 541 y el 543. Esa es la primera epidemia de peste bubónica de la que se tiene noticia. Llegó desde Etiopía al puerto egipcio de Pelusio y de allí a la capital, Constantinopla, propagándose por todas las rutas comerciales del Mediterráneo al resto de Europa. La mortalidad que causó fue terrible. Según Procopio, la principal fuente, había días que en Constantinopla se llegaron a enterrar entre 10.000 y 15.000 personas. Se calcula que la ciudad perdió un 40% de su población y Europa unos 4 millones de personas. Volvamos al siglo XIV y veamos cuáles son las características de la plaga de la peste negra. En la primera mitad del siglo XIV se vivió una pequeña edad de hielo que provocó un descenso de las cosechas. Esto hizo a la población de Europa más vulnerable en general. A diferencia de otras enfermedades, la peste bubónica no distinguía de clases sociales. Afectaba por igual a ricos y pobres, a religiosos y laicos, a reyes y siervos. Se desconocía su origen, pues la ciencia todavía no se había desarrollado lo suficiente. Había todo tipo de teorías. Unos lo achacaban a la corrupción del aire que provocaba la descomposición de materia orgánica. Otros, como los estudiosos de la Universidad de la Sorbona, lo justificaban por la aparición de eclipses y la alineación de determinados planetas. El médico Alfonso de Córdoba afirmaba que el origen podía estar en una falla geológica provocada por un reciente terremoto en Italia que liberaba gases del infierno a la atmósfera. Un médico de Marsella dictaminó que se transmitía por mirarse a los ojos, y los eclesiásticos clamaban desde el púlpito de sus iglesias que era un castigo de Dios por los pecados de la humanidad. La explicación era mucho más sencilla, o no, según se mire. La enfermedad la transmitía un agente infeccioso llamado Yersinia pestis, que afectaba a las ratas. Y las ratas tenían pulgas, que por medio de una picadura transmitían este microorganismo a los seres humanos. Las ratas y las pulgas, en la Edad Media, convivían con las personas en las calles, en las casas, en los barcos. ¿Qué proceso tenía la peste? La peste es una zoonosis, una enfermedad infecciosa que, como hemos visto, pasa de los animales a los seres humanos. Tardaba en incubarse entre 16 y 23 días. Luego llegaban los síntomas, principalmente fiebre y la aparición de grandes abultamientos. Solía matar al paciente en 3, 4 o 5 días. El Decamerón del autor florentino Giovanni Boccaccio es una obra marcada por la experiencia de la plaga. Vivió la epidemia en primera persona. Nos describe perfectamente los síntomas. Pero no ocurría como en Oriente, donde el verter sangre de la nariz era signo de muerte inmediata, sino aquí, al empezar la enfermedad, salíanles a hembras y varones unas hinchazones en las ingles y las axilas que a veces alcanzaban el tamaño de una manzana común. Se las llamaba bubas. Iban surgiendo por todas partes del cuerpo manchas negras o lívidas. Surgían en brazos, piernas y demás partes. Y dice Boccaccio que tanto las bubas como las manchas eran signo de muerte inmediata. A veces la enfermedad tenía otras variantes. Por ejemplo, la peste septicémica, que se producía cuando el agente infeccioso pasaba a la sangre produciendo grandes manchas oscuras en la piel. De ahí la otra denominación de la enfermedad, como peste negra. La otra variedad era la peste neumónica, que se producía al pasar la bacteria a los pulmones del enfermo. Tanto la septicémica como la neumónica eran mortales casi en el 100% de los casos. ¿Cómo se propagó por Europa? Se sabe que la peste bubónica se originó en China, donde se cobró la vida de millones de personas.
De allí pasó a Asia Central, dominada por los mongoles. A través del flujo comercial de la ruta de la seda llegaría a Europa. El primer lugar afectado fue la ciudad comercial de Cafa, en la península de Crimea. La población estaba asediada por el ejército mongol de la Horda de Oro. Algunos de los soldados de las tropas asiáticas ya venían enfermos. Se dice que lanzaron sobre las murallas trozos de cuerpos de víctimas de la peste con sus catapultas, para enfermar a los sitiados. Los comerciantes genoveses, en cuanto se desató la epidemia en las calles de la ciudad, huyeron en sus barcos llenos de ratas, llevando la bacteria primero a Constantinopla, después a Alejandría, hasta llegar a Sicilia. Cuando llegaron a Génova ya se conocía que traían la peste, y no les dejaron atracar, así que pusieron rumbo a los puertos del sur de Francia como Marsella, y a los de la Corona de Aragón. Y desde esos lugares ya nadie pudo frenar su extensión por el resto de Europa. Muy pocas zonas se libraron del azote de la enfermedad. Solo países como Islandia o Finlandia tuvieron esa suerte. Hay muchas diferencias entre las distintas cifras de muertos que la plaga provocó en el siglo XIV. Las más altas dan una cifra de fallecidos que se acerca al 60% de la población europea, mientras que los más prudentes afirman que esa cifra solo es válida para regiones de Europa especialmente afectadas o para ciudades comerciales muy pobladas como Marsella, por ejemplo, pero que lo más correcto sería afirmar que murieron entre el 30 y el 40% de los europeos. En París, una de las ciudades más afectadas, se llegó a enterrar a más de 500 personas al día. Europa, debido también a los rebrotes periódicos de la peste, tardó 200 años en recuperar su nivel anterior de habitantes. Algunas de las ciudades más afectadas, como Florencia, no conseguirían recuperarse hasta el siglo XIX. La epidemia cambió para siempre el mundo. El sistema feudal en torno al cual se organizaba la sociedad en la Edad Media se vino abajo. Ante la falta de mano de obra, los salarios aumentaron. La autoridad de los nobles y la iglesia decreció en favor del rey, que fue concentrando más y más poder. La población que sobrevivió a la plaga emigró en gran parte del campo a las ciudades, y los campesinos pobres que se quedaron en sus aldeas y pueblos pudieron cultivar tierras más extensas que habían quedado liberadas y sin explotar, mejorando mucho su nivel de vida. La nobleza y el clero se opusieron y elaboraron leyes que trataron inútilmente frenar esta emigración. También intentaron anular las subidas de salarios, pero lo único que consiguieron fue que el pueblo, tanto en el campo como en las ciudades, se rebelara violentamente. Las cosas no solo cambiaron en el plano social, sino también en el intelectual, en las artes y en la ciencia. Surgen dos maneras de afrontar la peste. Por un lado, aquellos que se entregan a todo tipo de placeres y excesos, sin pensar en un mañana incierto, y por otro, los que optan por todo lo contrario, como por ejemplo los flagelantes, quienes estaban convencidos de que el fin del mundo estaba muy próximo. Paradójicamente, esta gran mortalidad provocó un cambio cultural en el que Dios dejó de ser el centro de todo y empezó a serlo el hombre. El periodo conocido como la Edad Media dejaría paso, con el Renacimiento, a la Edad Moderna. En todas las crisis siempre hay un chivo expiatorio. En este caso fueron los judíos. Se les acusó de envenenar pozos, puertos y calles para acabar con los cristianos. Serán muchos los que mueran en los pogromos de Alemania, Suiza, Aragón, etc. Fue necesario que el Papa Clemente VI publicara una bula papal para exculparlos de la responsabilidad de la plaga. También este papa declaró herejía al movimiento de los flagelantes. La peste rebrotará periódicamente con menos intensidad en Europa, hasta principios del siglo XVIII, y en el resto del mundo hasta el siglo XIX. Hoy en día la peste se cura con antibióticos, pero no está ni mucho menos erradicada. En Estados Unidos se han registrado casos en Nuevo México, Arizona, California y Colorado. Se han detectado también casos en África. En el 2017, en Madagascar, donde es endémica, hubo un terrible brote que afectó a casi 2000 personas y le costó la vida a cerca de 200. De todo lo que os hemos contado, podemos quedarnos con el dato esperanzador de que la humanidad
a lo largo de la historia se ha enfrentado a diferentes epidemias y que, aunque a veces haya pagado un precio elevado, siempre las ha superado. Bueno, me parecía interesante verlo porque justo estamos ahora con nuestra pandemia del COVID-19 y hay cosas que nos hacen como comparar. Por ejemplo, la cifra de muertos, ¿no? Que decía ahí en Francia en ese tiempo 500 muertos por día, pero nada que ver la cantidad de tiempo que duró esta peste, la peste negra. Y por supuesto no había ninguna medida sanitaria, no había en ese momento antibióticos, no había vacuna, no había nada. Así que bueno, son muchas cosas, mucha información lo del día de hoy. La idea es que puedan ir leyendo lo que está en esa lectura que hemos puesto como básica, eso es lo que nosotros consideramos que es más importante. Y por supuesto que hay millones de ramas donde se expanden otros temas, otras temáticas, pero lo importante es que vayamos siguiendo la línea del tiempo, los fenómenos más importantes, y que todo esto estaba preparando la reforma, que es la que vamos a ver la clase que viene, preparando ese movimiento nuevo que iba a darle como un aire a la iglesia en todo lo que estaba pasando. Pero fíjense que aún en las etapas más oscuras, más difíciles, había voces, lo que hablábamos la clase pasada, ¿no? Las antorchas prendidas del Evangelio en todo lugar, y aún se desaprovecharon hasta oportunidades misioneras muy importantes por estar con la mente en otras cosas, y no se llegó a este gran imperio mongol, que realmente hubiera sido una cosa fantástica, que el cristianismo pudiera avanzar por toda esa zona. Así que bueno, vamos a cerrar la clase de hoy acá. Dejamos de grabar y tenemos una oración para terminar.